Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, mi se escucha. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Cecilia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, chicos y chicas? Si me dicen que les ha ido mal, no sé qué pensar. Bueno, hola, ¿cómo está Stevens? ¿Cómo les fue? Pongan los emoticones a ver para saber su grado de satisfacción o insatisfacción. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Joseph, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Están tristes? ¿Son felices? La vida continúa, no se preocupen. La vida es así, da golpes, a veces golpes mayores, menores, pero hay vida. A ver, chicos y chicas, he estado viendo las preguntas, nos han dicho que todavía no generemos dar claves, pero me voy a atrever, me voy a atrever. Mm. He visto preguntas re fáciles. ¿Has visto eso de in situ? In situ, ¿ya? ¿Cómo estás, Uriel? Eh, ¿Has visto que más? Bexi Chávez, bueno, ahí por ahí he visto una pregunta ahí, ¿no? Vinieron, yo ando esperando claves. Sí, es que nos tienen así también a nosotros. He visto esto también de las líneas imaginarias, ¿ah? Mm, re fácil, ¿ya? Por ahí he visto que ha venido vulcanismo también y algo referente al movimiento de traslación, movimiento de rotación, que algunos han dado, pero un vuelco y dicho, ¿cómo es posible que me pregunten eso? No. Oye, la primera semana yo te expliqué cosita por cosita. Ya, por ahí es inverso al movimiento del Sol. Ay, ya, miren, hasta yo les pregunté, ¿no? Les dije, chicos, ¿de dónde a dónde genera el movimiento de rotación? Todos me dijeron, excelente, ¿no? De oeste a este. Ya, ¿dónde sale primero el Sol? ¿Cuál es el movimiento que tiene el Sol, ¿no? De este a oeste, ¿no? Sale por el este y se oculta por el oeste. Dime, ¿eso no es contrario? ¿Ya? ¿Eso no es contrario? Por ahí me estaban preguntando, me decían, profesora, pero eso no nos explican. Eso es razonamiento, chicos. ¿Ya? Eso es parte del razonamiento. O sea, te está dando el sentido, el contrario. Y por ahí, miren, esa pregunta estaba también para que puedas resolverla. ¿Ya? Ejercicio de la ciudadanía, capacidad de goce, vino la Bexi Chávez, ¿ya? Por ahí hablaban de cualquier otro país, ¿no? Por ahí también se puede hacer. ¿Listo? In situ se me quedó eso. Bueno, jóvenes, la vida sigue. Esta semana es una semana larga, larga, larga. El tema de geografía. Vamos a empezar con geografía. Tenemos que ver el caso de climas. Es un tema que siempre viene. Ya, es un tema que creo que se maneja bastante y vamos a dar los tips. Ya, vamos a dar los tips. Muy bien, a ver, no veo emociones ni nada o ya no quieren saber nada de geografía. No sé, cuál será la situación que tienen ustedes. Profesores, no quiero saber nada de geografía. Geografía nunca más. No creo, ¿ah? No lo creo. Bueno, este es el tema, semana número 7, climas del Perú. Vamos a ver la clasificación y para entender este tema vamos a tener que ver, ya, vamos a tener que ver lo que vendría a ser la parte, hoy ¿qué estoy haciendo acá? Ya, la parte de cómo se generan también fenómenos atribuidos al clima. Eso es lo más importante y esta semana me gusta mucho el razonamiento que puedan tener ustedes, ¿ya? Eso es vital importante. A ver, nos vamos con las nociones básicas, ¿ya? Vamos con la parte uno. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico? ¿Es lo mismo que clima? Y la respuesta de frente es no.
No es lo mismo tiempo atmosférico que clima, no, porque a veces escucho decir, ¿no? Ay, este clima está loco, no sé qué ponerme, ¿no? Entonces, esa no es se podría ser la expresión correcta. Hay una diferencia entre los dos términos, entre los dos conceptos, sí, y los conceptos son, en este caso, bueno, vamos a ver en ese sentido, fíjense ustedes acá, el caso del tiempo atmosférico indica el estado de la atmósfera en un momento determinado, una localidad dada. Y el tiempo atmosférico, ¿dónde se produce? En la troposfera, ¿no? O sea, donde estamos nosotros, en la capa más próxima a la superficie, que es la troposfera. Y vamos a mencionar también las capas de la atmósfera cuando veamos temas más adelante, pero donde estamos nosotros, al menos saber que estamos en la troposfera. Se caracteriza por ser variable. ¿Es muy variable? Sí. Chicos, puede salir el sol, puede llover, puede sentir frío, puede sentir calor en cuestión de corto tiempo. Lo percibes, lo sientes. ¿Eso qué es? Tiempo atmosférico. O sea, tú cuando ves en cuestión de poco tiempo, ¿no? Cambia una condición meteorológica, eso es tiempo atmosférico, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo del tiempo atmosférico, dice lugar Lima Metropolitana, miren cómo amanece, ¿ya? 6 de la mañana está nublado y hace frío, mira, todo cubierto de neblina. 8 de la mañana comienza la llovizna, o sea, cambió, o sea, de nublado hace frío, ahora está otra condición meteorológica que es la llovizna. A las 10 de la mañana para la llovizna, pero hay sensación de frío. A las 12 del día un ligero brillo solar y a las 2 de la tarde un brillo solar intenso donde te sacas la chompa, la casaca, etcétera. Entonces, esto se da en cuestión de 2 horas, 2 horas, 2 horas, una diferencia de 2 horas. Esto es tiempo, ya tiempo atmosférico. Entonces, lo que deberíamos decir correctamente, ¿qué cosa es? Ay, profesora, el tiempo atmosférico está loco, ¿no? Más loco, cada vez más loco. Entonces, quiere decir que el clima es más estable. El que es más variable es el tiempo atmosférico. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros hablamos de clima, ¿qué decimos? Es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. ¿Condiciones ambientales, profesora? Sí. ¿Por qué? Porque para nosotros determinar un clima, por ejemplo, mi clima, profesora, es tropical, profesora, sí. Tu clima es tropical, ¿ya? Se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo atmosférico. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiempo atmosférico, 1, más tiempo atmosférico, 2, más tiempo atmosférico, 3, y así continuamente, establecer un promedio del tiempo atmosférico que acontece en una localidad para yo determinar después de 30 años, imagínense, no es que de acá a un año o 2 años voy a ver estos estados del tiempo atmosférico y voy a decir, pues, ay, este es el clima que tiene esta superficie. Un promedio de 30 años para yo hablar de un clima. El clima por eso es más estable. Ya, profesora, pero ¿cómo va a decir eso, profesora? Porque yo he visto, yo tengo mi clima tropical y a veces hace frío, profesora. El hecho que baje la temperatura no significa que se esté modificando en ese momento el clima. Lo que está variando es el tiempo atmosférico, simplemente. ¿Ya? Profesora, pero yo también sé que existe lo que es el cambio, lo que es el cambio climático, profesora. Y eso ya no lo puede negar. Sí, quiere decir que si en esta zona existía un clima tropical, si hablamos de cambio climático, va a decir que esta tropicalidad va a cambiar. ¿Y cómo sabes que va a cambiar? Porque se está alterando el tiempo atmosférico. O sea, la alteración continua del tiempo atmosférico ya es, en este caso, no es de un clima tropical, va a ser ya de un clima ya más frío. ¿Ya? Vas a tener más caída de temperatura, más humedad, más precipitaciones o menos precipitaciones, más nubosidad. Entonces, eso lo va a medir ¿quién? El tiempo atmosférico. ¿Ya? Es por eso que alguna vez por ahí también me hicieron una pregunta y me dijeron, profesora, ¿por qué caen lluvias en época de verano en Lima? Pero lluvias con así, gotas fuertes. Muy grandes las lluvias, profesora. Sí, pero un ratito y pasan. Esas son eventualidades y por ahí también, profesora, he visto en este caso rayos
he visto relámpagos, profesora, en Lima, donde es que son eventualidades. Ahora, si comienzan a caer rayos así, en este caso, esa eventualidad es continua, entonces ya estaríamos hablando de un cambio del clima. O sea, si esto se da y vamos a prolongar esto en 30 años, que esto va a ser recurrente, entonces ya vamos a decir que en esa superficie va a cambiar su condición climática. ¿Ya? Entonces, ¿hay una diferencia entre tiempo atmosférico y clima? Sí. Los dos se producen en la troposfera. La diferenciación es que el otro es más variable, hay más variabilidad, que es el tiempo atmosférico, y el clima tiende a ser más estable, ¿ya? Y para establecer un tipo de clima por un promedio de 30 años, ¿no? Ahora, ¿qué son los elementos de un clima, no? Los elementos tienden a describir, ¿ya? Describir las características, ¿ya? Las características, en este caso, ¿de quién? Del clima. O sea, describen las características del clima. Como yo sé que tú me describes cómo el clima es tropical, ¿no? Y ahí comienzas a hablar de la insolación, la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica, todo eso involucra describir cómo es el clima de una superficie, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso me sirven los elementos del clima. Ahora, estos elementos, por ejemplo, la insolación que viene en forma de radiación solar, la temperatura que mide el grado de calor que hay en la atmósfera, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, caída de agua, que son las precipitaciones, ya pueden ser líquidas o sólidas, dependiendo de la temperatura, acá favorece eso, la presión atmosférica, el peso del aire a nivel de la superficie, ¿no? Donde ayuda también, ahí está, y la formación de los vientos, que son masas de aire de movimiento horizontal. Entonces, tú alteras cualquiera de estos elementos, ¿ya? Lo alteras, se altera, y sobre todo, ¿quién es el que genera más estragos? Es esto, ¿no? La temperatura, profesora, claro. No olvidemos que a nivel atmosférico se está calentando la atmósfera. Y cuando tú calientas, y estamos hablando de clima, y cuando tú calientas gases, los estragos generan cambiar y modificar los elementos del clima, ¿ya? Y que vamos a tener como resultado cuando hay estas modificaciones, pues los desastres, ¿ya? Los desastres de origen climático, ¿ya? O sea, un desastre de origen climático, ¿por qué se da? Porque se altera los elementos del clima, se están alterando, ¿no? Entonces, y cuando hay muchas precipitaciones, ¿qué se genera? Profesora, la llegada de los huaicos, profesora, las inundaciones, profesora. ¿Qué vendrían a ser esos desastres de origen climático? ¿Ya? Presión atmosférica con los vientos que generan la formación de qué? De huracanes, por ejemplo, ¿no? Altas precipitaciones también en ciertos lugares, claro que sí, también, ¿no? En la cantidad de vapor de agua, la humedad, la insolación, todos van a ser elementos que van a, si en algún momento se modifican, generan estos desastres de origen climático. Por eso es el tema. El clima, bueno, tú puedes conocer tu clima, pero finalmente hay que sí recordar esto bastante, ¿ya? Te sugiero bastante esto, recordar cuáles son los elementos del clima. Esto debe ser parte ya de tu día a día, ¿ya? Insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica, vientos. Por ahí también algunos libros ponen nubosidad, ¿ya? Por ahí también están la nubosidad como parte, las nubes, pues, ¿no? Como parte de los elementos del clima. Pero en el caso de nosotros consideramos estos que son los más importantes, ¿ya? La insolación, cantidad de energía de forma, a ver, se me está alterando un poquito esto, cantidad de energía de forma de radiación que llega, ¿ya? A la superficie. Y esta cantidad de radiación se mide a través de este aparatito conocido como el heliógrafo, ¿ya? El heliógrafo. Profesora, esta radiación tiende a variar de acuerdo a dónde te ubiques tú, ¿ya? Esto sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros tenemos esto y tenemos en el caso del Perú cordillera, ¿qué es lo que sucede, no?
¿Qué va a pasar a menor, sobre todo altitud? La radiación tiende a ser, en este caso, menor. Profesora, ¿cómo que menor? Lo que pasa es que se atribuye ya que la insolación tiende a ser mayor por la escasez de nubosidad, ¿no? Por la escasez de nubosidad hace que en las zonas más altas la insolación, o sea, la radiación, tiende a ser mayor. Es por eso que cuando uno sube a la cordillera hay que tener cuidado, ¿no? Porque acá la radiación tiende a ser más directa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es una de las cosas que se tiene en cuenta con respecto a la insolación, que vamos a estar mencionando algunas cositas de ellas también. En el caso de la temperatura, ¿no? Nosotros sentimos calor, grado de calor que hay en la atmósfera. ¿Y qué cosa es la atmósfera? Gases, ¿ya? Y desde ahora te voy diciendo que los gases, ¿qué hacen los gases? ¿Ya? Generan la captación de qué? De calor. Y cuando generan la captación de calor, generan aumento o, en este caso, descenso de la temperatura, ¿ya? Tenemos aumento de temperatura o disminución de la temperatura. No sé si ustedes han visto esos cuando a veces tú estás en una zona cerrada, donde hace mucho, estás en tu casa, y a veces no sé si te han dicho, oye, no, cuidado con ese cambio brusco de temperatura, ¿no? Claro, porque cuando tú estás en una habitación, ¿ya? Cuando tú estás en una habitación, ¿qué sucede? En esta habitación tú cierras la puerta, ¿sí, profesora? Porque hace mucho frío y no solo tú estás solo en esa habitación, sino que hay gases. Cuando tú comienzas a hacer alguna actividad, ¿qué liberas? Energía y estos gases generan captar el calor. Y es por eso que se concentra el calor y aumenta la temperatura en sitios cerrados, por ejemplo, ¿no? Y afuera, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura es menor, ¿no? Entonces, ni bien abres la puerta, hay un cambio brusco, ¿no? De temperatura. Entonces, ¿por qué sentimos calor nosotros? ¿Debido a qué sentimos calor? Porque la radiación podría venir ya a aumentar la temperatura, ¿no? En la Tierra, ¿ya? Pero este calor es retenido acá en la Tierra y aumenta la temperatura por la presencia de ¿qué? De los gases. Profesora, ¿los gases son captadores de calor? Sí. Entonces, por eso dice, grado de calor que hay en la atmósfera, ¿ya? Grado de calor que hay en la atmósfera, ¿no? ¿Quién mide esto? Es el termómetro, ¿ya? La humedad, cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera también, y esto se mide en este caso a través del higrómetro. Profesor, ¿hay humedad? Claro, sí, dentro de la atmósfera está el vapor de agua, ¿ya? Que en este caso nosotros lo catalogamos como humedad, ¿no? Esa definición que conocemos. La precipitación, caída de agua, lluvia, granizo, nieve, dependiendo de la temperatura, ¿no? Donde se produzca esto, sabemos que es el ciclo del agua, ¿no? La evaporación, acá viene, ¿no? El ascenso, formación de nubes, condensación y finalmente las precipitaciones. Para que se produzcan caída de precipitaciones sólidas, estamos hablando del descenso de temperatura que se tiene, ¿no? A partir de los 0 grados. ¿No? Y es ahí que tenemos nieves, ahí que tenemos granizo, por ejemplo, cuando ya desciende y se enfría mucho más la temperatura, ¿no? Asociado en el caso de nosotros en la cordillera zonas altas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿quién mide esto? Estamos hablando del instrumento, el pluviómetro, ¿ya? El famoso pluviómetro. Presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie. Miren, si yo pongo la cordillera acá, ya, así, 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 este es el nivel del mar. Si yo subo la cordillera, ¿qué cosa voy a tener acá? ¿No? Elementos del clima que van a disminuir o van a aumentar. Ya, subo, 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 ¿ya? Con respecto a la temperatura, ¿qué voy a sentir? ¿Más frío o más calor? ¿Qué dicen ustedes? Subo, subo, subo. Más frío. Más frío. Desciende la temperatura. Cuando más arriba estás, la temperatura es menor. Cuando estás más al nivel del mar, la temperatura tiende a ser mayor.
¿no? Ahora, con respecto a la humedad, ¿qué cosa es la humedad? Cantidad de vapor de agua. ¿Dónde hay mayor vapor de agua y dónde se siente la sequedad de la atmósfera? Aquellos que van a la sierra alguna vez habrán sentido esto, que el aire incluso es más seco en las zonas más altas, en las zonas andinas, ¿no? Entonces quiere decir que hay más humedad en las zonas más bajas y menos humedad, tiende a ser más seco, ¿no? En las zonas más altas. Ahora, se habla de la presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿el aire pesa? Obvio que pesa, ¿ya? Y ese peso se conoce como la presión atmosférica, ¿ya? Esa es la presión atmosférica. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿A mayor o menor altitud? Y te lo voy a resumir así, ¿en A o en B? Dime tú dónde hay mayor presión atmosférica. A ver, ¿qué responderías tú? ¿En B? No, En no, A, no. en B, en B, en A. A ver, por ahí me No. dicen en A. Ya, ¿En voy a A? ver. En A, por ahí escribo, por ahí en A. Fernanda me escribe en A. Ya. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Es en A. Acá hay mayor presión atmosférica. Miren, miren esto. Este es el aire. Ya, miren cómo lo dibujo, como estos puntitos en A. Y en este caso y en B sería así. Ah, profesor, entonces quiere decir que en A hay mayor presión atmosférica. El peso del aire es más fuerte, es mayor esta columna, o sea, el peso de este aire es mayor a menor altitud. Y esto, ¿quién ayuda a que haya mayor presión también? Está jalando al aire, a la superficie, es la gravedad. ¿Qué sucede si tú subes, subes, subes? La densidad de gases tiende a ser menor. O sea, hay menor. Es por eso que cuando suben, no sé si alguien ha ido a la sierra alguna vez, a más de, a ver, a 3.000 ya, 3.000 ya, 3.000, 4.000 ya, ¿no? Bueno, yo llegué a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Con mi balón de oxígeno, pero llegué. Y ahí es lo que justamente, ¿por qué llevo oxígeno, profesor? Porque no hay oxígeno, pues. Ahí te agitas, no puedes respirar bien, ¿ya? Porque tenemos que la presión tiende a ser, en este caso, menor. ¿No? Sabemos que los gases que, si hablamos de la atmósfera, ¿cuáles son los gases que más abundan en la atmósfera? Es el oxígeno y es el nitrógeno. Entonces nosotros dependemos de esto, ¿no? Y esto abunda más en las partes más bajas. Subes, subes y esto es lo que menos hay, porque la presión tiende a disminuir cuando subimos, ¿no? Y es por eso que cuando subes también la humedad desciende. No sé si se le ha secado los labios, se le raja la carita, ¿no? Como que cuando respiras hasta te duele respirar por la falta de humedad, ¿ya? Y acá viene pues la radiación, ¿no? Mira, la radiación viene y acá, ¡fum!, directo, porque esto es más seco, no hay mucha humedad, ¿no? Se enfría mucho más acá la poca nubosidad que puede haber y la radiación tiende a ser más directa. A diferencia que cuando tú haces esto acá, hay mayor evaporación, condensación, nubosidad y por eso la humedad tiende a ser mayor. ¿Y qué pasa cuando llega la radiación? Pues en este caso hay gases acá, mayor cantidad de gases captan el calor y aumenta la temperatura. Miren, todo esto es para poder entender un poquito cómo estos elementos del clima ya están funcionando de esta manera. A ver, vamos a volver a leer para entender y poder entender qué serían los vientos finalmente, ¿ya? Dice, la presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Profesora, ¿y eso? Vamos, miren, peso, esto vendría a ser, ¿qué cosa? La columna de aire. Esta vendría a ser, ¿qué cosa? La superficie, ¿ya? Todo esto, profesora, aire, 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 ¿ya? Todo lo vamos a poner, esto es aire,
¿ya? Dicen que es el peso que ejerce, ¿no? ¿Y quién jala todo esto para que se ejerce a nivel de la superficie? Estamos hablando de la gravedad, ¿ya? Entonces, esa columna que se forma de este aire, que se va llevada por la gravedad a nivel de la superficie, ¿ya? Y miren cuáles son los gases que más pesan en la atmósfera también, ahí está, son los que más hay en la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno. Ahí están abundando, bueno, un conjunto de componentes también. Ahora, esto es la presión atmosférica. Así si queremos graficarlo, como dice la teoría, sería esto, ¿no? Peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar en la superficie. Ahora, es aire, chicos, y esto es volátil. Entonces, en algún momento, ¿qué va a pasar? Esto de acá, ya, esta masa, esta columna de aire se va a desplazar así. Profesora, ¿cómo se desplaza? De forma horizontal. ¿Ya? Se va a desplazar de forma horizontal. Y al desplazarse de forma horizontal va a llegar un momento que va a ascender. ¿Ya? Tiende a ascender. ¿Así? Así pasa. Entonces, miren, acá vamos a poner la flechita que esta masa de aire tiende a ascender. Entonces, ¿de todas maneras se produce este desplazamiento, profesora? Sí. Entonces, si yo veo que en esta columna de aire a nivel de la superficie ahí se ejerce presión a nivel de la superficie, quiere decir que este aire tiende a ser más pesado, ¿no? Tiende a ser más pesado, por eso la gravedad lo lleva a la superficie. Vamos a conocer esta zona, ¿ya? Una zona de alta, ¿ya? De alta presión, ¿ya? En cambio acá, esta masa de aire también, ¿ya? Está ascendiendo, es más ligero, que será una zona ya no de alta presión, sino de baja, ¿ya? De baja presión, ¿ya? Vamos a tener. Entonces, fíjate, ¿qué estamos acá nosotros tratando de explicar? Jóvenes, ¿por qué se mueven? ¿Por qué hablamos de vientos? Miren lo que dicen. Masa de aire en movimiento horizontal. Y faltó completar ahí, porque esta masa de vientos que se mueve, se desplaza de forma horizontal, va de zonas de alta presión a zonas de baja presión. O sea, profesora, ¿quiere decir que los vientos se forman por la diferenciación de presiones, profesora? Correcto. ¿Ya? Entonces, las masas de aire, ¿por qué se forman? Porque existen diferentes zonas de presión atmosférica. Entonces, hay superficies donde vamos a ver que hay estas columnas de aire que se van a nivel de la superficie y tenemos una zona de alta presión. Y para que el aire sea bajado a bajar, generalmente son aires o masas de aire frío, ¿ya? En cambio, cuando estos ascienden, tienden a ascender, ¿no? Son masas de aire ya más ligeros o cálidos, ¿no? Es por eso que hablamos de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, si ves masas que se desplazan de una zona de alta a baja presión, estamos hablando de los vientos, ¿ya? ¿Y cómo se desplazan? De forma horizontal, ¿ya? Horizontal. Creo que en su material dice eso, ¿no? No sé si lo han sacado, discúlpenme, ¿ya? Pero es zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, ya podemos entender un poquito de dónde vienen estas masas de aire que van a afectar el clima en el Perú, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo zonas de alta presión, profesora, son zonas donde hay que las masas de aire se van al nivel de la superficie, claro que sí, y generalmente son vientos fríos, ¿ya? Son vientos fríos. En cambio, las de las zonas de baja presión son vientos más ligeros, ¿no? Asociados a cálidos. ¿Listo? Muy bien. A ver, para complementar un poquito esto no está en su teoría, ¿ya? Pero me gusta para poder entender un poquito más y
bueno, los instrumentos de cada uno de ellos, acá están, de la presión atmosférica, vendría a ser el barómetro, y de los vientos, ahí está el anemómetro y la veleta. ¿Son distintos? Sí. El anemómetro mide la velocidad, ya, del viento, tiende a medirla, y la veleta la dirección, ¿no? Dirección, ¿no? Al oeste, al este, ¿no? Anemómetro, kilómetros por hora, etcétera. Muy bien, anemómetro y veleta, ¿ya? Ahí están los instrumentos que miden estos elementos del clima. Vamos rápido antes que se nos acabe, sobre todo el tiempo. Profesora, ¿esto qué es? Miren, para poder entender un poquito esto, ¿ya? Estos son los vientos planetarios. ¿Por qué los pongo? ¿Y por qué voy a hacer una breve explicación acerca de esto? Es por lo siguiente. A ver, chicos, no nos confundamos, no nos vamos a traumar ni nada de estas cosas, ¿ya? Miren, vientos planetarios, los alisios, los contralisios, los circumpolares, por ejemplo, y fíjense que la Tierra está dividido en hemisferio norte y hemisferio sur, y ustedes saben que esta división va a partir del ecuador terrestre. Y los vientos que van a tener influencia en nuestro clima o que van a intervenir estos vientos, sobre todo en diferentes situaciones climáticas que se van a presentar, van a ser los vientos alisios. Estos son los alisios que en este caso, nos alteran a nosotros, ¿no? Y proceden, mira de dónde, ¿no? Este es de la zona sureste, ¿no? Provienen de la zona sureste y vienen de las zonas de las zonas altos subtropicales. Entonces, miren, va de acá, ¿ya? Y no te olvides que acá tenemos la cordillera de los Andes también, ¿no? Ahí hay elementos geográficos que los vientos alisios chocan con ellos, que como vendría a ser una barrera sobre todo natural. Entonces, estos vientos ¿a dónde se dirigen? A la zona del Ecuador. Entonces, la zona del Ecuador es una zona, ¿ya? Es una zona de baja presión. ¿Ya? ¿Qué significa? Acabo de decirlo. Una zona de baja presión, ¿qué es? Una zona donde los vientos son ligeros, ¿ya? Ascendentes, ¿no? Entonces, una zona de baja presión. Entonces, ¿de dónde vienen los vientos alisios? De zonas de alta presión. ¿Ya? Alta presión. Es por eso que los vientos alisios son vientos un poco más fríos, húmedos, ¿no? Y nuestros vientos, donde estamos nosotros, acuérdate, proceden de la zona sureste, ¿ya? Y se van a la zona del Ecuador. Ahora, los alisios del norte, estos son los alisios del norte, vienen de la zona, en este caso, noreste, ¿no? Y se van a la zona del Ecuador, ¿no? Ahora, los contralicios, ¿qué significa? Que van al lado contrario, o sea, la circulación es en lado contrario. Y los circumpolares ya vienen de la zona de los polos, ¿no? Como lo ven acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué explico esto de los alisios? Porque tiene que ver mucho con los fenómenos que acontecen en nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Para entender, ¿no? Porque fíjate que los vientos alisios recorren todo el Pacífico. Miren esto, ¿ya? Estos son los que, mira, los vientos alisios, ¿qué hacen? Fenómeno del niño, fenómeno de la niña. ¿Qué más? Afloramiento. Mira todo lo que hacen los vientos alisios, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta esto, para ustedes, lo toman como datito, ¿ya? Te viene cualquier alternativa y que te quieran sacar de cuadro en una pregunta y ustedes sepan responder. ¿No? Bueno, esto es un grafiquito de cómo generan la circulación de los vientos. Y miren, jóvenes, nosotros sabemos que las corrientes, tanto marinas como los vientos, tanto corrientes marinas como vientos, en la Tierra tienen diferente circulación. ¿Y a qué se debe todo esto? Al llamado efecto Coriolis, ¿ya? Acá les he puesto esta definición para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? ¿Qué es el efecto Coriolis? Dice acá. Es un fenómeno físico que ocurre debido a la rotación, o sea, el movimiento de rotación. O sea, es una consecuencia del movimiento de rotación. Y este efecto hace que cualquier movimiento sobre la superficie, o sea, vientos,
y corrientes marinas se desvíen a un lado contrario. Por ejemplo, en el norte, ¿ya? En el norte, hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. O sea, todos los vientos hacia ese sector, hacia la derecha. Y hacia el sur, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si alguna vez te preguntan por qué hay esa diferenciación de circulación de vientos o de corrientes marinas en el hemisferio norte a la derecha, el hemisferio sur a la izquierda, al efecto Coriolis. Y el efecto Coriolis es consecuencia debido a que viene al movimiento de rotación, ¿ya? Es por eso que tenemos los famosos vientos planetarios también en nuestro planeta. Interviene un poquito en lo que vamos a ver. Muy bien, esto era una explicación cortita, ¿ya? Pero ahora sí, vamos a ver los factores. Profesora, ¿es los mismos factores que elementos? No, los factores, ¿qué son? Mira lo que dice acá. Los factores tienden a ser agentes que modifican, acentúan, limitan elementos del clima. Por ejemplo, si yo tengo una zona, por ejemplo, donde no es lo mismo con estos factores vivir en Cerro de Pasco que en Lima. No es lo mismo. Profesora, ¿por qué? Porque van a tener que los elementos del clima se van a alterar. O sea, ¿cuál es el factor acá? La altitud, ¿no? Lima está en el litoral costero y Cerro de Pasco está a más de 4.000 metros. Entonces, los elementos del clima van a variar. Por más que estén en el mismo país, no es lo mismo decir Lima que Cerro de Pasco. Eso hacen los factores, en este caso, están modificando, acentuando o limitando los elementos de un clima, ¿ya? Es por eso que cuando se habla de factores, por ejemplo, acá se habla de factores cósmicos, ¿no? Profesora, ¿y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, la forma de la Tierra, ¿no? La forma de la Tierra, ¿no? Interviene con el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la inclinación del eje de rotación. Claro, la rotación que genera, ¿no? Sucesión de día y de noche, que es la principal consecuencia, ¿no? El efecto Coriolis también, profesora, también. Movimiento de traslación, ¿qué genera? Las estaciones. Ahora, ¿qué te he dicho? El movimiento de traslación genera las estaciones, pero no solo el movimiento de traslación, sino la inclinación del eje de rotación. Estos dos van juntos. Para que se generen estaciones, estos dos son cómplices, ¿ya? Movimiento de traslación, inclinación del eje terrestre, ¿no? Porque sabemos que la inclinación del eje terrestre que genera la diferente distribución de luz y calor en toda la Tierra. Ahora, los factores geográficos, sí, pues acá un factor geográfico cambia todo, pues, ¿no? Sí, porque según la inclinación del eje de rotación, por ejemplo, tú estás ubicado en una zona térmica donde hace calor, tropical, ¿no? Y después tú me dices, profesora, pero yo no soy tropical, profesora, yo siento frío todo el año. Claro, porque vives en la cordillera a más de 5.000 metros, pues. Entonces, cuando subes más, ¿qué significa? Menor temperatura. Entonces, ahí hay un factor geográfico que ha alterado tu condición tropical. Eso es un factor, ¿ya? Ese factor que ha modificado esa condición. ¿Y ese factor cuál sería? La altitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú subes la cordillera, desciende la temperatura, desciende la presión atmosférica, desciende la humedad, ¿no? Ahora, con respecto a la latitud, ¿dónde sientes más calor? ¿En A o en B? Digan ustedes. ¿Dónde hay mayor temperatura? ¿En A o en B? En A. En A, pues. ¿Por qué? A ver, ya creo que me pueden responder. A ver, ¿por qué en A hay mayor temperatura? Está más cerca de la línea ecuatorial Claro, ¿y por qué en la línea ecuatorial cómo llega la luz y calor? ¿Cómo llega? de forma perpendicular. Claro, ¿y por qué llega de forma perpendicular y acá en la zona de B llega tangencial? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la inclinación del eje terrestre. Inclinación del eje. Perfecto, por la inclinación del eje terrestre. ¿Ya? Entonces, profesora, por la latitud, entonces yo también puedo determinar que es un factor. Mira, por la latitud, yo puedo decir que tú vives en una zona templada, pero puede haber un factor geográfico que haga que tú no estés con un clima templado, cambie eso.
Eso hacen los factores. Los factores alteran las condiciones del clima que deberías tener. Oceanidad y continentalidad. ¿Ya? No es lo mismo vivir cerca del mar que lejos del mar, profesora. No, no es lo mismo. Hay una condición que es importante, ¿ya? Que se conoce como la temperatura, ¿ya? Que es sobre todo es un termorregulador el agua, ¿no? En época de verano, esto genera pues los vientos, la regulación de la temperatura, pero si tú vives en una zona extrema, imagínate lejos del litoral, lejos de un lago, de una condición, estamos hablando exclusivamente de continentalidad, pues varía la temperatura drásticamente. Es como que yo te dijera que tú vivas en un desierto, ¿ya? Donde no hay exposición marina, nada, un desierto. En el día, ¿ya? Anda a ver esta zona seca, un desierto, tú sabes que, ¿por qué es un desierto? Porque no hay lluvias. Y al no haber lluvias, no hay vegetación, ¿ya? Escasea la flora, la fauna, es un desierto. Entonces, en el día, mira, 38 grados de temperatura. Chicos, ¿han escuchado eso? Lo que rápido se calienta, rápido se enfría, así pasa en un desierto, ¿ya? Y en la noche desciende ¿a cuánto? A 5 grados de temperatura. Sí, eso es verdad. Hagan la prueba, ¿sí? Pongan acá, son las 12 del día, 30 grados de temperatura. Pongo una piedra y una bandeja de agua. ¿Qué se calienta más rápido? ¿Han hecho eso? ¿Qué se calienta más rápido? ¿La piedra o la bandeja de agua? A ver, ¿qué se calienta más rápido? ¿La piedra o la bandeja de agua? Ahí lo pones al sol, ¿ah? Directo. ¿Qué se calienta más rápido? ¿Qué La dirían bandeja de ustedes? agua. El agua, el agua. ¿El agua? ¿Seguro? ¿No han hecho el ejercicio, chicos, chicas? Siéntate en la piedra, a ver, siéntate en la piedra. Disculpen, disculpen. Disculpen, disculpen, se me sale. Profesora, no me quemé. Ya. La piedra, mira, mira, ¿cómo es la piedra? Pues eso representa el desierto, ¿no? Rápido se calienta, durante el día va a estar caliente mientras haya el sol, pero cuando viene la noche, siéntate en la piedra. Pues ahora me enfrié. Claro, vas a sentir más frío. Ya, rápido se calienta, rápido se enfría, el estado sólido. Pero toca el agua, ¿ya? En la noche, en el día no se ha calentado, se ha demorado, o sea, el agua demora en calentarse y demora en enfriarse. Entonces, vas a ver que esta agüita ya en la noche ya está tibiecita. Es lo que pasa en el lago Titicaca, no sé si ustedes conocen esta, ¿no? Es una zona altoandina, meseta del Collao. En el día, ¿qué hace el lago? Captación de calor y en la noche libera el calor en forma de humedad. Es por eso que hay asentamientos de población alrededor del lago Titicaca. Cuando más te alejas del lago, más frío pasas, hay más descenso brusco de la temperatura. ¿Son factores geográficos que van a alterar el clima? Sí, necesariamente, ¿ya? Entonces, lo mismo hace el océano, un lago, o sea, regula, es un regulador térmico. En época de verano, ¿por qué crees que se van a la playa? Bueno, más, en este caso hay más regulación de la temperatura. La sensación de calor es menos. Y ándate a las zonas más secas, ahí vas a sentir mucho más calor. ¿Ya? Se da de esa manera. Muy bien. Ahora sí, este es el tema, chicos, chicas. ¿Ya? Factores del clima del Perú. Profesora, ¿dónde me ubico yo? Tú te ubicas acá, no te olvides que acá está nuestro querido país, lo adoro con todo mi corazón, acá está nuestro querido Perú, futuros profesionales sanmarquinos, esto es norte, esto es sur. Por la cercanía que tiene el Perú a la línea ecuatorial, ¿qué somos? Por ahí he escuchado siempre eso, profesora, yo soy tropical, eres tropical. ¿Qué significa que tú seas tropical? Cálido, húmedo, lluvioso. Quiere decir, en todo el Perú tendríamos esto. Mira esto. Profesor, esto sería como el río Rímac si estuviéramos en Lima. Sí, pues así sería Lima también. ¿Ya?
pero no existe eso. Entonces, profesora, ¿qué ha pasado? Hay factores geográficos, ¿ya? Hay factores geográficos responsables de la diversidad del clima. Ahora, ustedes saben que tenemos el principal. Si a ti te preguntan, ¿qué factor geográfico es el principal responsable que tengamos una diversidad climática? Y la respuesta, ¿cuál es? Chicos, ¿cuál marcarían de todos estos? La cordillera. La Obvio, pues, acá sí, mira, te viene una pregunta así, ¿te acuerdas de mí? ¿Ya? Pues solo la cordillera de los Andes, sí, la cordillera de los Andes. Conforme tú vas ascendiendo la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar sobre todo, ¿ya? Diferenciación de temperatura, humedad, conforme asciendes, vas a encontrar diferenciación de temperatura, humedad, presión, y en cada uno vas a forjar, ¿qué cosa? Pisos, pisos, pisos y diversidad de climas. Este es nuestro principal, en este caso, factor geográfico que genera esa modificación de nuestro clima. Es por eso que tropical, tropical, la zona amazónica, ¿no? Por ahí los que son de la selva, por ahí, esos sí son tropicales, ¿ya? Pero la cordillera, es por eso que la cordillera de los Andes, no sé si han escuchado ese término, ¿no? Cordillera, la llaman una cordillera tropical, ¿ya? ¿Por qué cordillera tropical? Porque está ubicado en una zona tropical y qué contradicción, ¿no? En una zona tropical donde debería haber cálido, húmedo, lluvioso, hay hielo, sobre todo en su vertiente occidental. Hay hielo, hay nieve en una zona tropical, ¿ya? Por eso se forman los glaciales, los nevados en este sector. Y aparte de eso, la corriente peruana, la corriente del Niño, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico Sur, el ciclón ecuatorial. Profesora, todos ellos también intervienen en nuestra diversidad climática, sí. Este país tiene una diversidad climática maravillosa. Es por eso que ustedes, futuros sanmarquinos, sanmarquinas, tienen que conocer nuestro país. ¿Ya? Algún momento, así es. La cordillera de los Andes actúa como barrera natural de los vientos alisios. Ya te presenté a los vientos alisios. Profesora, vienen de la zona sureste, profesora, los vientos alisios. Así es, de la zona sureste. Y chocan con la cordillera. Es que es grandota la cordillera, pues 4.000, 5.000, ¿no? El más grande, ¿cuál es? 6.000, ¿no? El Huascarán. ¿Te acuerdas del Huascarán? Ahí. Entonces choca con la cordillera y estos vientos igual ascienden. Todo lo que sube, acuerda siempre de esto, todo lo que sube se enfría, ¿no? Porque estamos ascendiendo y eso significa que estos vientos se condensan y miren lo que generan. Precipitaciones en la zona del oriente. Esta es la zona oriental. Por eso hay más lluvias en la selva. Pero algunos de estos vientos pasan acá, pero pasan más secos, ¿ya? Y al pasar más secos, ¿qué generan? Ya en la vertiente, esta es la vertiente occidental, la caída, como son fríos, caen fuertemente, generan heladas, ¿no? Algunos dicen que esto es producto del proceso de los vientos alisios que llegan a pasar al otro sector de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Y por ahí, fíjense entonces, hay modificación de temperatura, hay modificación de humedad, se generan los pisos altitudinales, ¿no? Sabemos, eso ya debes ya meterlo en tus conocimientos, que cuando subes la cordillera hay descenso de temperatura, humedad, presión atmosférica, ¿no? Vamos a tener una diferenciación y variedad de climas, ¿ya? Vamos con la influencia de los vientos y las corrientes. Fíjense que están los vientos fríos, están el ciclón ecuatorial y las corrientes marinas. Los vientos fríos, ya estamos hablando de los anticiclones, ahí está el anticiclón del Pacífico Sur y del Atlántico Sur. Si nosotros hablamos de los anticiclones, vamos a este gráfico. Tengo otro gráfico por acá, chicos, ya, si quieren, yo les recomiendo hagan sus mapas conceptuales, grafiquen, sean creativos. Siempre cuando uno estudia tiene que ver la forma como recordar mejor ciertas cositas, ciertos conceptos.
a veces con gráficos. Miren, yo siempre grafiqué, aunque feo, pero grafiqué. Y eso me ayudó mucho a que yo recordara muchas cosas, ¿ya? Y eso, pues, genera ubicación, poner de dónde, norte, sur. Eso te ayuda bastante, ¿ah? Mira, ¿qué son los ciclón? Vientos ciclónicos, ¿no? Estos son cálidos, son húmedos y ligeros, por ejemplo, ¿no? Y son así, ¿ya? Ascendentes, hacen esto. Son ascendentes. Como son calientitos, ¿no? Son ligeritos, suben. Estos son los que generan tiempos malos. Por ejemplo, huracanes se forman con estos ciclones, ¿ya? En cambio, el anticiclón, mira cómo son fríos, son secos y pesados, y todo lo que pesa se va a nivel de la superficie. Son así, descendentes. Hacen esto, ¿ya? A nivel de la superficie. Entonces, miren cuántos anticiclones tenemos. Anticiclón del Pacífico Sur, ¿cómo es? Frío, ¿ya? Anticiclón del Atlántico Sur, ¿cómo es? Frío. Profesora, tenemos en el Pacífico y en el Atlántico, ajá, anticiclones, son vientos fríos. Y ustedes, por lógica, un viento, mira, estos son vientos fríos, ¿no modifican el clima? Claro que sí. Pero mira la diferencia entre el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Pacífico recorre agua, o sea, el Pacífico. Y cuando recorre el Pacífico se carga de humedad. Uy, ¿y saben dónde lo descarga? Acá, en la costa centro-sur de nuestro país. Ahora, ¿cómo sabemos que el anticiclón del Pacífico está llegando a nuestras costas? Por la caída de intensas lloviznas. Desciende la temperatura. Los que están en Lima, los que están en la zona del litoral, ¿no? Cerca del litoral, en la zona de Ica, en la zona hasta en Ica, en la zona de Arequipa, comienzan a sentir frío y lloviznas fuertes, por ejemplo. Continuas, lloviznas una semana, 2 semanas, continuas, se cae tu techo. Ese es el anticiclón del Pacífico Sur, ¿ya? Trae lloviznas, humedad. Y en cambio, el anticiclón del Atlántico, que también son vientos fríos pesados, miren por dónde ingresa, ingresa por el río, por la zona de La Plata, en Argentina. ¿Y saben dónde ingresa en el caso peruano? Por Madre de Dios. La selva baja, donde hace más calor, ingresa el friaje, así se le conoce. Entonces, asocia anticiclón del Atlántico Sur con friaje. Profesor, ¿es el friaje? Así es. ¿Dónde afecta el friaje? No vayas a decir, el friaje afecta en las zonas altoandinas de Arequipa, Puno, Cusco. Eso es colateral, ¿ah? Caída de nieve de repente. Pero donde afecta el friaje es en la selva baja. ¿Y por dónde ingresa el friaje? Por Madre de Dios. ¿Tú te imaginas una zona donde hace calor, vientos fríos? ¡Wow! Y esto se va hasta el norte, ¿ya? Los de la selva, no sé si por acá, de la selva, lluvias, vientos, se ponen su casaca, ¿no? Por primera vez se ponen su casaca ahí. Profesora, sí, sí, cuando más al norte se van estos vientos, ya comienza a aumentar la temperatura, ¿ya? Entonces, no te olvides, anticiclón del Pacífico y anticiclón del Atlántico no es lo mismo. Y a ti te preguntan, ¿quién genera el friaje? Anticiclón del Atlántico Sur. Al menos ya tenemos esa referencia, ¿no? ¿Y quién trae más humedad, más lloviznas? Anticiclón del Pacífico Sur, ¿ya? Ahora, miren, profesora, hay otros, está la corriente peruana. Y la corriente peruana, ustedes saben que trae sal, que trae dióxido de carbono, que trae humedad. La corriente peruana, terrible, la corriente peruana, ¿no? Y esta corriente peruana, ¿qué hace en nuestra costa centro-sur? Sobre todo en la costa centro-sur, ¿eh? Ayudado con el anticiclón del Pacífico Sur, hace que nuestra costa peruana sea árida, ¿ya? Árida. ¿Qué significa? Que las lluvias, no haya lluvias, chicos. Ya quisiéramos tener estas nubes, miren, estas nubes. Si alguien es de la costa de Lima, yo creo que estas nubes no las vas a ver nunca. Estas, las nimbocúmulus, estas son las que generan lluvias así torrenciales, con así tormentas eléctricas, pa, pa, una cosa terrible.
Eso en Lima no hay, ni lo vamos a ver. Es por eso que cuando vinieron los migrantes de otros países, ¿no? Caribeños, ahí vinieron acá, dijeron, oye, acá no llueve. No, es que es un desierto. Esta zona es un desierto. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué es un desierto? Hay que agradecerle a la corriente peruana. Porque la corriente peruana ha generado estas llamadas nubes estrato, ¿ya? Y estas nubes estrato son bajitas. Estas nubes estrato te generan lloviznas y garúas. Es por eso que si tú ves, si está en Lima, tú ves tu cielo está cubierto de nubosidad, son nubes grises, alargadas. Parece que el cielo lo tienes en tu cabecita, ¿ya? No son de mucha altura, ¿ya? Y sobre el techo de estas nubes está, ¿qué cosa? El sol, el sol. Hay temperatura alta, ¿no? Pero se forman estas nubes estrato y gracias a eso, pues no tenemos altas precipitaciones, solo garúas y lloviznas. Y gracias a la corriente peruana, mira lo que se forma cada invierno, este ecosistema conocido como lomas. Pero esto no pasa en la zona norte del país. En la zona norte, Tumbes, Piura, sí llueve de verdad. Acá llueve, llueve, llueve. ¿Ya, profesora? ¿Por qué? Porque acá se producen ya hay aguas cálidas, ¿no? Y estas aguas cálidas, esto atribuido a la contracorriente ecuatorial que genera lo que es la corriente del Niño, que viene cada diciembre. Ojo, no confundas corriente del Niño con fenómeno, ¿ya? Esta corriente del Niño viene cada año. En diciembre aparece, por eso le llaman en este caso niño. Pero el fenómeno es una eventualidad climática que viene cruzando todo el Pacífico. Cada 11, cada 5, cada 10 años. Ese es el fenómeno del niño. Esto es otra cosa. Pero la corriente del niño viene cada año. Es por eso que estas corrientes de aguas cálidas generan lluvias de verano. Profesora, ¿cuándo? Diciembre, enero, febrero, marzo. Lluvias de verano. Viaja al norte del país, todo verde. Bonito. ¿Ya? Entonces, y está el ciclón. ¿Qué cosa es un ciclón? Vientos cálidos. Y por ahí alguien me dijo, profesora, se forman huracanes, profesora. Bueno, más huracanes hay en el hemisferio norte, en la zona de las Antillas, que en nuestro sector. Ya acá con el ciclón ecuatorial, con estos vientos cálidos, lo que se forman son lluvias intensas, que intensifican las lluvias en la costa norte del país y en las zonas de la selva en este caso de nuestra Amazonía peruana, ¿ya? El ciclón genera más precipitaciones, eso es. Muy bien, chicos, esto sería un estrato nada más. Vamos igual a ver el dibujo oficial, ¿no? El dibujo oficial que es este. Fíjense ustedes, ¿ya? Acá está el ciclón ecuatorial, aire cálido ascendente, genera lluvias en la costa norte y en la selva, las corrientes marinas, está la corriente peruana, contracorriente ecuatorial, y si nos vamos al gráfico, miren, ¿no? Y mira, alta presión, ¿por qué? Porque estos vientos, como son fríos, el anticiclón, son pesados, pues, ¿no? Por eso se forman en una zona de alta presión. Yo no creo que sean tan, pero tan así específicos, por ejemplo, y te generen una pregunta, ¿no? Y te diga, los vientos, en este caso, los anticiclones, se originan en una zona de baja presión. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, Falso. 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 La falsa, ¿cómo que la falsa? A ver, esto sería una zona de alta presión, ¿ya? Entonces, no te olvides, lo pesado, ¿qué pesa? ¿Qué es pesado? Lo frío. ¿Y cuáles son los vientos fríos? Los anticiclones. Y se originan en zonas de alta presión. Ahí está tanto el anticiclón del Atlántico como del Pacífico. Muy bien, chicos, ahora sí vamos de frente a clima según, en este caso, Vladimir Köppen. Esto vino en pregunta de examen de admisión de San Marcos. Bueno, Köppen habla de los parámetros para clasificación de los climas, ¿ya? Y la pregunta era referida a Köppen, ¿no? Una pregunta muy específica, muy rebuscada, pero bueno. ¿Qué parámetros toma Köppen para clasificación de del clima, ¿no? Y esto debe subrayar, ¿ya? La temperatura, ¿ah? La temperatura y las precipitaciones. Eso sí,
Me subrayas. ¿Qué significa, profesora? ¿Te acuerdas que para establecer el clima hablamos de qué? De tiempo atmosférico 1, tiempo atmosférico en este caso 2, ¿te acuerdas, no? Era el promedio del tiempo atmosférico en ¿cuántos años? En 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué se toma como parámetros para establecer un clima? Por ejemplo, dentro de ese tiempo atmosférico es la temperatura y las precipitaciones, ¿ya? Y de acuerdo a eso es que se genera la clasificación de un clima. En el caso de nuestro país, nos vamos por esto. Primero la costa, ¿ya? Nos vamos a Piura y Tumbes, que es la costa norte del país. Comprende territorios, eso sí, vamos a resaltar acá, territorios de Piura y Tumbes hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona seca con bajas precipitaciones. Profesora, ¿también la costa norte es seca? Sí, porque llueve solamente de diciembre a marzo y después está seco, no hay lluvias, ¿ya? Por eso dice 200 milímetros al año y temperaturas, es así, las temperaturas son más altas en la costa norte, 24 de promedio de temperatura. La vegetación es de ambiente seco, intenso brillo solar y lluvias de verano, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto, las lluvias de verano? A la corriente del Niño que viene cada año. Y miren, este es el paisaje típico de un clima. ¿Cuál sería el clima de la costa norte? Cálido, muy seco o árido tropical, ¿ya? Cálido, ¿qué significa muy seco? Pues bueno, ahí el descenso, el aumento de temperatura hace calor y muy seco por la ausencia de lluvias durante todo el año. Estos son los bosques secos, por ejemplo, ¿no? Algarrobales que están ahí y fíjate el suelo, no hay vegetación que cubra. Miren acá, los arbolitos viven prácticamente de la napa freática, nada más. ¿Ya? Y en el caso de semicálido muy seco, semicálido, o sea, no hace tanto calor, el promedio de temperatura, a diferencia si tú estás en La Libertad, Ancash, la zona de Lima, ojo que Ancash tiene costa y tiene sierra, Lima, por ejemplo, Ica, Arequipa, estamos hablando de un promedio de 18 grados, es menor que la costa norte. Entonces, esto va desde Piura hasta Tacna, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, hasta donde llegan las nubes estrato, dicen que es hasta los 1000 metros. Esto, quien genera la formación de nubes estratos es la corriente peruana. Entonces, ahí tenemos precipitaciones de 150, es menor que la costa norte. Entonces, lo único que queda acá son lloviznas invernales. Y eso que hay lloviznas, pero en invierno nada más, ¿no? Entonces, la humedad se intensifica en invierno. Hay mucha humedad por la caída de lloviznas, ambiente desértico y presencia de lomas. Y en el mar, amada, acá no te olvides que también interviene, acá es el afloramiento, ¿ya? Y se genera lo que se conoce como estas nubes estratos justamente que van a formar lo que se conoce como la inversión térmica, ¿ya? Inversión térmica. ¿Ya? Por ejemplo, la inversión térmica, ¿a qué se refiere? A esto, miren, chicos y chicas, se invierte la temperatura. Acá está la insolación. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros podemos decir que las nubes estrato, estas nubes grisáceas alargadas, ¿quién las formó? La corriente peruana, producto de la corriente peruana. Ahora, sobre el techo de estas nubes, tenemos la presencia de luz solar, pero no llega a la superficie donde estamos nosotros, al suelo, no llega acá. Acá está Pepito Juancito, por ejemplo, ¿no? Entonces no llega. La radiación, ¿ya? La radiación, ¿qué va a pasar con la radiación? Simplemente va a generar reflejar, se va a reflejar, ¿no? Tiende a reflejarse, ¿no? Y al reflejarse, ¿qué va a generar? Miren, temperaturas de 25 grados, pero donde estamos nosotros la temperatura es de 18 grados, incluso hay lloviznas. Entonces, acá va a haber calor, mayor temperatura, acá va a haber menor temperatura y mayor temperatura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Inversión térmica. Son las 9 de la mañana en Lima y está así. ¿Qué ves tú? Tú ves lloviznas, frío, 17 grados, incluso puede disminuir más la temperatura.
Pero si tú tienes un vuelo y sales de Lima, del Jorge Chávez, sales y vas a ver que tu avión, cuando cruza las nubes, estratos, vas a ver sol y aumenta la temperatura. Eso se llama inversión térmica. Se invierte la temperatura, ¿ya? Tiende a invertirse en este caso la temperatura. O sea, el descenso de temperatura se da a nivel del suelo y sobre el techo de algún elemento atmosférico, en este caso las nubes, tiende a aumentar la temperatura. Si a ti te hablan de la inversión térmica, ¿dónde se produce? Esto en la costa centro-sur del país y es atribuido sobre todo a la formación de nubes estrato y esto si nos vamos más atrás a la corriente peruana. ¿Ya? A la corriente peruana, no olvidemos. Ahora sí, después de la costa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir la cordillera y fíjense cuántos climas vamos a encontrar ahí. Templado subhúmedo, frío, frígido, gélido. Entonces, conforme vamos a ascender, va a modificarse la temperatura, los elementos climáticos. Tienes ahí clima templado. Dicen que este es el clima más bonito que podamos ver, ¿no? De 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Hay dos vertientes. Ahí está la vertiente occidental que va de 1000 a 3000 y la vertiente oriental de 1000 a 2000. ¿Dónde es más cálido? En una vertiente oriental o una vertiente occidental. Vamos a tener 20 grados en la occidental. Y tenemos acá en la temperatura de la vertiente oriental 25 grados. Quiere decir que es más cálido en la zona oriental. O sea, está más al oriente, es verdad. Pero entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Acá hay lluvias de verano, son estacionales, es de 500 mm al año. En cambio, en la vertiente oriental de un clima templado subhúmedo, por ejemplo, las lluvias son más intensas y superiores a 1200 milímetros al año, ¿ya? Estos son los llamados en un clima templado subhúmedo. Vamos a encontrar, por ejemplo, los llamados valles, en este caso, interandinos, ¿no? Si estamos hablando de los valles interandinos, por ejemplo, ¿qué ciudades? Ahí Canta, Ayacucho, Matucana. En la zona de la vertiente occidental, en la zona de la vertiente oriental, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la ciudad de Huánuco, por ejemplo, ¿ya? En este sector. Seguimos subiendo de 3000 a 4000, profesora. ¿Acá hay frío? Claro que sí. Son de altas vertientes. Tenemos ahí valles mesoandinos. ¿Sí? En el clima templado subhúmedo, dijo las ciudades que están ahí. Acá en el templado subhúmedo, por ejemplo, va a depender mucho de lo que es la ubicación, si está en el sector occidental o en la vertiente oriental, ¿no? Por ejemplo, acá en la vertiente oriental, la ciudad de Huánuco, ¿no? Donde hay valles interandinos, zona del Mantaro, tenemos ahí, por ejemplo, parte de Ayacucho, en la zona de Lima, por ejemplo, la ciudad de Canta, ¿ya? Ya. Tenemos, por ejemplo, en un clima frío que va de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar. Estos son valles mesoandinos, que son más altos. Quiere decir que estamos hablando, por ejemplo, de 3500, 3800, ¿no? Son valles que están ubicados mucho más a más altitud. Por eso la denominación. Entonces, zonas de altas vertientes, zonas de mesetas, valles mesoandinos y miren la temperatura, 12 grados y aire más secos, precipitaciones, hay lluvia, siempre en la sierra llueve en verano, ¿ya? Entonces las lluvias son en este caso en verano más que nada, ¿no? Ahora, acá se producen las llamadas heladas a partir de los 3500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si a ti te dicen en un clima frío hay recurrencia de heladas, sí, acá sí, a partir de acá ya tenemos heladas. Hasta arriba hay heladas, pero a partir de acá de los 3500 ya tenemos presencia de heladas, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, en este sector. Ahora, el clima frígido de 4000 a 5000, ¿no? Por ejemplo, en un clima, a ver acá, en un clima frío, ¿no? Podemos ya encontrar un mesoandino pasando los 3000, 3500, por ejemplo, la ciudad de Cusco, ¿no? Ahí está a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Podemos ubicar este tipo de, en este caso, ciudades también. Clima frígido de 4000 a 5000, profesora, acá sí hace frío, frío, frío. Mire, esto es un clima frígido. Miren, esto es una meseta, una altiplanicie. Miren, ¿qué crece acá? Ichu, pajonales, ya, pastizales.
Esta es zona en este caso de altura, ¿ya? Hay precipitaciones, sí, hay nieve, granizo, lluvia. Miren la temperatura, 6 grados de promedio, incluso llega a 0 grados. Alta montaña, gran sequedad de la atmósfera, eso sí, variación térmica entre el día y la noche, ya porque en el día puedes sentir un poquito de la radiación, pero en la noche desciende, en este caso, la temperatura grandemente, ¿no? Y zona de tempestades eléctricas y heladas, ¿no? Acá cae mucho la helada. Si tú ves un cielo despejado en una noche estrellada, dices, ay, qué bonita, noche estrellada. Las estrellitas parece que están en mi cara. Prepárate porque toda esa noche va a caer una helada. Descenso brusco que llega hasta menos 12 grados de temperatura, ¿no? Cuando el cielo está despejado, el frío es intenso. La recurrencia de heladas se Miss, da. Dime, ¿y Puno entonces? Puno, de acuerdo a la ubicación, ¿ya? Puno está en un clima entre frío, zonas más, en este caso, en clima frío, más que nada lo ubican Puno. Pero Cerro de Pasco, por ejemplo, está ya más, mucho más alto, ¿no? Por ejemplo, Cerro de Pasco ya está en un clima frígido, por ejemplo, ¿no? Acá se producen tempestades eléctricas, la gente muere en tempestades eléctricas que acontecen en esta zona, por ejemplo, ¿ya? Y uno diría, ¿no? Un clima gélido, profesora, es lo más alto, hasta los 6.746 metros sobre el nivel del mar, sí. Son de altas cumbres, miren, hay 0 grados. Profesora, ¿quién podría vivir acá? Hay precipitaciones sólidas, más sólidos, hay gran sequedad de la atmósfera, fuerte insolación, por ejemplo, y les diré una cosa, sí hay población, creo que la única en el mundo, ¿ya? Estamos hablando en este caso de una zona que se ha formado y esta ciudad se conoce como la Rinconada, es una ciudad minera que a través de la minería se ha creado, esto está en la zona de Puno justamente, ¿no? Por eso te digo, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Genera esta ciudad, miren, la ciudad 5.100 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y este es un clima gélido. Y cómo la gente se ha podido adaptar. Y yo me imagino esos pulmones, ¿no? Dicen que la gente que ha nacido en la sierra pues, tiene los pulmones más grandes, ¿no? Ahí, que respiran, pues, respiran todo, ¿no? Yo me imagino eso, yo no creo que pueda sobrevivir en la Rinconada, la verdad. Pero miren la gente caminando tranquilamente, ¿ya? Y esto se ha formado a raíz de la minería. Por ejemplo, existe población, creo que la única en el mundo, ¿ya? 5.100 metros sobre el nivel del mar. Perú, marcando la diferencia. Vamos entonces, ahora sí, en lo que es semicálido, muy húmedo. Esto vendría a ser, ¿qué región, profesora? Estamos hablando de la selva alta, ¿ya? Esta es selva alta. Ustedes saben que la selva alta es la región más lluviosa del Perú. Esta es la zona, sobre todo, ya oriental de la cordillera. Y nosotros sabemos que la zona oriental está cubierta de vegetación, ¿no? Miren, se producen bolsones, esta caída prominente de lluvias que sobrepasan los 5.000. Imagínate, en varias regiones del Perú es 200, 500, y acá es 5.000 al año. Localidad cusqueña, exclusivamente por esta localidad es que se genera, ¿ya? Que la región de la selva alta es la de mayor, en este caso la más lluviosa de nuestro país, ¿ya? Pero por encima de los 2.000 milímetros al año es que se tiene la pluviosidad acá. La zona más lluviosa corresponde a la selva alta, se ubica en la parte bajo del flanco oriental de los Andes y acá tenemos los valles longitudinales, ¿no? Chanchamayo, Chapampa, ¿no? Posuso, por ejemplo, que están dentro de este clima semicálido, muy húmedo, ¿ya? Semicálido, muy húmedo. Donde es cálido, húmedo, esto sí es la selva baja, ¿ya? Esto sería selva baja. Y la selva baja se divide en clima ecuatorial y sabana tropical. Y clima ecuatorial, miren, ya, miren, a partir del paralelo 12, acá paralelo 12, hacia el norte tenemos el clima ecuatorial, hacia el sur un clima de sabana tropical. Entonces, un clima ecuatorial es netamente de la selva baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay llueve, hay gran humedad, alta insolación, precipitaciones concentradas en verano y
la foto de un clima ecuatorial, por ejemplo, ahí estaría Loreto, Ucayali, es así, miren esto. Todo es verde, 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 verde. A diferencia de la sabana tropical, ¿ya? Donde tenemos, esto deben resaltarlo, por favor, húmedo en verano, o sea, hay lluvias en verano y seco en invierno. ¿Tú te imaginas que en la selva no llueva por un tiempo? Y cuando no llueve por un tiempo, ¿qué pasa? Mira, la vegetación se seca. Esta es una zona de sabana. Y la vegetación no son árboles, palmeras, por ahí arbolitos dispersos, pero la vegetación que predomina es esta. Pastos, gramíneas, nada más. ¿Ya? Y encima secos. ¿Por qué? Porque no hay lluvia. Hay periodo seco y hay periodo húmedo. ¿Y esto es donde está ubicado? Madre de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando te hagan una pregunta y te digan, el clima de sabana tropical de la zona de la selva baja, ¿a qué región lo atribuyes? La respuesta, Madre de Dios. Profesora, los demás, ahí está Ucayali y está Loreto, ¿no? El departamento de Ucayali y Loreto, un clima ecuatorial. Chicos, un resumen para ustedes. Acá está. ¿Es una forma de estudiar? Sí. ¿Ya? Es una forma que ustedes tienen para estudiar también. Lo pueden hacer, se los presento. Tomen la captura si quieren, aumenten más cosas, pónganle sus emoticones. Profesora, si yo subo, mira, acá está, te he hecho la flechita, te he puesto ahí, cuando subes, abajo hay sube menor temperatura, menor humedad, menor presión. ¿Y qué hay? Mayor sequedad, mayor insolación. No olvidemos, ¿no? Ahí está la costa norte, la costa centro-sur, el tipo de clima, subo la cordillera, que encuentro templado subhúmedo, donde hay heladas a partir de 3.500 para arriba. ¿Suben las heladas, profesora? Sí, y después te vas a la vertiente oriental, donde tienes la selva alta, la selva baja. Profesora, ¿por qué no explicó solo eso? No sé por qué expliqué solo eso, pero había que ponerlo, ¿ya? Y ahí está. ¿Y ustedes pueden hacerlo, mejorarlo? Sí. ¿Les doy las ideas? Sí. Si comienzan, mira, templado, frío, frígido, gélido. Esto es la vertiente occidental. ¿Ya? La vertiente oriental, semicálido, muy húmedo, y cálido, húmedo tropical, donde hay ecuatorial y sabana tropical, ¿no? Entonces es una forma también de voy dibujando, voy estudiando, ¿ya? Ya chicos, espero le hayan tomado para Profesor, ustedes. una pregunta, disculpe. Profesor. Mm, dime. Había escuchado que a la costa norte también le llamaban semitropical. Sí, Pero, sí, ¿de quién también. sería esa clasificación? Mira, nos vamos a guiar de esto por esta oportunidad, ya cuando vamos a ver ecorregiones, ahí nos vamos a poder entender de eso, ya, pero Ah, todo es ya, a partir de Köppen, a veces hay una variación nada más ligera, pero ah, lo ya. que tú debes recordar cuando hablamos de esta clasificación es lo que nosotros podemos en esta información. ¿Ya? Ahora, han Ya. venido preguntas, por ejemplo, de características de este tipo de clima. Por ejemplo, tú no te acuerdas el clima de la costa norte, pero te dicen por ahí, ¿no? Que tiende a ser cálido, muy seco, ¿no? Entonces, cuando te ponen esto, ¿ya? Por ejemplo, en una alternativa, tú, por ejemplo, cuando te dicen cálido, quiere decir que acá impera mayor temperatura. Y mira lo que te ponen acá, semicálido. ¿Qué quiere decir? Que las temperaturas no son tan altas, ¿ya? ¿Qué significa muy seco? Que no hay muchas lluvias. Acá son de verano y acá son lloviznas, ¿ya? Entonces, eso te ayuda también cuando vienen preguntas y a veces no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, y te ayuda también a descartar. Oh, las preguntas del examen he visto. Hoy para descartar fácil con las alternativas, era para jugar. Hoy, Dios. Bueno, mejor me callo porque a veces tengo problemas con eso. ¿Ya? Ay, relájate. Ahora, fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico. Ahí están las heladas. Vamos a ver, rapidito. Descenso brusco de la temperatura. Para que se produzcan heladas tienen que haber vientos, relieve y altitud. Miren según el CENAMI, mira lo que ponen. Ocurre a partir de los 3.200. Nosotros hemos puesto el promedio de 3.500. ¿Ya? Vamos a guiarnos de nosotros también.
En temporada de lluvias, las nubes nos abrigan, sí, pues, ¿no? Nos dan calorcito las lluvias en las zonas andinas, ¿no? Pero en temporada de heladas, la ausencia de nubes ocasiona que el calor se pierda en el espacio. Es verdad que la nubosidad nos ayuda en la retención de calor. Entonces, cuando tú veas tu cielo estrellado, como te digo, prepárate. Las temperaturas descienden durante la noche generalmente, ¿no? Provocando la disminución rápida de la temperatura menor o igual a 0 grados. Eso sería, en este caso, una helada. Hay heladas que han llegado a menos 20 grados, imagínense, ¿ya? Entonces, hay heladas blancas, hay heladas negras. Las blancas es cuando el viento tiene más humedad y al día siguiente amanece todo cubierto de hielo, ¿no? Todo blanquito. Eso es una blanca. ¿Ya? Cuando es una negra, el aire es seco, o sea, tiene poca humedad, ¿no? Y aparece al día siguiente todas las hojas de las plantas quemadas, negras, negras, negras. Por eso le dicen la negra, ¿no? Es así, la población altoandina lo quiere repeler o genera mayor miedo porque acaba con los cultivos, pues, ¿no? De las zonas altoandinas. Las nevadas, esto de caída de nieve, son precipitaciones sólidas de copos de nieve a partir de los 3500. Es un fenómeno climático donde debe mantenerse por debajo de los 2 a 3 grados, ¿no? Entonces ahí generamos en los meses de enero, febrero, son más frecuentes, son más intensas. La nevada se registra en cielo cubierto, a diferencia de las heladas, o sea, todo cubierto, pero eso en zonas a partir de los 3500 donde puede generar también la caída de este fenómeno. Afecta a la agricultura, la ganadería y la salud humana, ¿no? Todo lo que tenga que ver con descenso de temperatura afecta a flora y fauna y al ser humano de todas maneras, ¿no? Bueno, acá está el friaje, ya. No te olvides que representa en la Amazonía, es originada por masas de aire frío, ya no te explico mucho esto, viene de la zona de la Antártida, zona de convergencia del Atlántico Sur. Las temperaturas disminuyen en la selva, ojo que no te vayas a olvidar que, el friaje ingresa por la selva baja, ya. Miren, entre 22 y 11 grados. Por ejemplo, imagínate las temperaturas en la selva baja, promedio es de 26, 24, 28, 30 y de pronto 11 grados, ¿no? Hace frío, pues, ¿no? Se intensifica la velocidad del viento, las lluvias intensas, neblina con sensación de frío y esto sí, si tienen la oportunidad de resaltarlo, por favor. Son afectadas la selva de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y San Martín. Lo que sí debes recordar siempre, ya vino en pregunta de examen, ahí por ahí me hicieron varias preguntas, es que el friaje afecta la selva baja, por favor, ¿ya? Eso sí hay que recordar, ¿no? Y miren cómo ingresa, pues acá. Acá está ingresa por la zona, en este caso del Río de la Plata, todo lo que está de verde, mira. Y en el caso del Perú, miren por dónde ingresa, ¿no? Profesora, afecta toda esta zona de Argentina, Uruguay, Paraguay, que mueren de frío, pues, ¿no? Chile, ¿no? Bueno, siempre se mueren de frío. Pero acá nosotros a la selva afecta bastante, ¿ya? Imagínense ustedes. Y en el caso, sobre todo, ¿ya? Miren, esto sería un friaje en la selva, ¿no? Miren la fotito, lluvia, frío, neblina, vientos fuertes. Esto es lo que acontece en un friaje, ¿ya? Las inundaciones, producto de las lluvias, en este caso intensas, sobrepasan la capacidad del campo del suelo. El volumen máximo de transporte del río es superado al cauce principal, se desborda e inunda los terrenos circundantes. Son fenómenos más frecuentes que más daños causan a la población. En el Perú, todos los años en algún punto de su territorio producen. Miren, la inundación es el fenómeno, el desastre que más acontece, porque todo nuestro territorio está cubierto de ríos, pues, ¿no? Y genera este desastre, producto de las altas precipitaciones. ¿Qué cosa es la sequía? ¿No? Es la sequedad de la atmósfera, es una anomalía, ¿ya? Donde se reducen las precipitaciones y por esto quisiera que lo resalten para que lo tengan en cuenta si le viene una pregunta, ¿ya? ¿Por qué se producen las sequías? Por las altas temperaturas, la baja, en este caso, humedad del ambiente y los vientos fuertes. Se combinan estos tres, ya estaríamos hablando de una sequía,
¿ya? Entonces, este fenómeno provoca, por ejemplo, en este caso, modificación de ecosistemas y afecta a la agricultura, sobre todo altoandina, ¿no? Donde dependen mucho de los cultivos y ahí a partir de los alimentos también que se obtienen. ¿Qué cosas son los huaicos? ¿Por qué se producen los huaicos? Jóvenes, chicos, producto de las lluvias cortas, torrenciales, fuertes. Por ahí dicen, hoy se activan las quebradas, ¿no? Una cuenca pequeña y pendiente pronunciada, o sea, una pendiente caída de la parte de arriba, producto de la gravedad, y cae, pues, ¿no? Son frecuentes en la cordillera occidental, eso sí, esto sí lo resaltan, por favor, en la cordillera occidental de los Andes y la ceja de selva con las lluvias de verano, ¿no? Toda la zona de Lima, por ejemplo, de la vertiente occidental baja ahí, se activan las quebradas y caen los huaicos. Sepultamiento de su paso depende de la cantidad de sedimentos, bloques que traiga y bajar hacia los valles destruyen cultivos, viviendas, canales. ¿Qué no destruyen los huaicos? Vienen con todo, pues, ¿no? Miren. ¿Cómo se originan? Por las lluvias, deslizamiento de los cerros, por deforestación y zonas precarias. ¿Saben cómo, generaríamos prevención de la caída de huaicos? Ustedes saben que la vegetación contiene la erosión. Si todo esto estaría lleno de vegetación, algo así como la selva, ¿ya? Pero es inversión también, pues, ¿no? Vienen las lluvias y no generan deslizamientos y no habría huaicos, ¿no? Entonces, esto es que se ha tratado de reforestar las zonas altas, las quebradas altas, las cuencas altas, para evitar la caída de huaicos, ¿ya? El Niño, oscilación del sur, ENSO, variación irregular periódica de los vientos y la temperatura superficial del mar en sanción. Chicos, les explico esto para poder terminar, ¿ya? Miren, para que me puedan entender. Miren, acá estamos. Voy a explicar esto así, ¿ya? Y vamos a echarle la culpa a alguien porque alguien produce este fenómeno. Es una anomalía climática oceánica a la cual vamos, en este caso, a ver, este es el Océano Pacífico, sí. ¿Dónde estamos nosotros? Acá, nuestro querido Perú. Ahora miren, ¿por qué se producen? En este caso, ustedes saben que acá es una zona más fría. En el caso de nosotros, y esta es una zona más cálida. Profesora, ¿por qué dice eso? Porque hay, bueno, sabemos que la corriente peruana, está la contracorriente ecuatorial, hace que esta zona sea desértica, sobre todo la costa peruana, ¿ya? Y hay un factor importante que choca con la cordillera en un primer instante y se queda por acá, son los vientos alisios, pero los vientos alisios vienen así, también recorren el Pacífico. ¿Ya? Y como recorren el Pacífico, en este sector vienen ¿de dónde? El desplazamiento hay que recordarlo, ¿ah? Una vez vi una pregunta de examen de admisión, del sureste. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la calidez, estos vientos alisios hacen que toda la calidez del Pacífico se concentre acá. Es por eso que esta zona es más cálida, ¿ya? Es más cálida. Entonces, en esta zona de Asia, ¿ya? Por ejemplo, hay lluvias torrenciales, hay más humedad, es más cálido. Esto es lo normal, esto pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando los vientos alisios, a ver, acá, ¿qué pasa cuando los vientos alisios, uy, por acá ya no me funciona esto, ¿qué pasa cuando los vientos alisios, miren, ¿ya? Profesora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, profesora? Los vientos alisios ascienden mucho o desaparecen. Entonces, cuando esto pasa, adivinen qué, pues, ¿ya? Profesora, ¿qué pasa? Como no hay vientos que soplen, entonces, ¿quién viene? Las corrientes cálidas. Oh, ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan. Profesora, ¿qué es esto? Este es el fenómeno del Niño, ¿ya? ¿Y a quién le vas a echar la culpa que venga el fenómeno del Niño, que ya no está soplando? Es a los vientos alisios. Todo es la culpa de los vientos alisios, acuérdate de él. Profesor, entonces estas corrientes cálidas atraviesan todo el Pacífico y llegan a la costa norte del país, lo que era ya cálido, lo calidece más, caída de lluvias, altas precipitaciones, y por ahí escuché a un niño que me decía, profesora, pero yo vivo en Lima, a mí no me pasa, a mí no me afecta el fenómeno, solo es en el norte que ahí se inunda todo y todo de lluvias, me dijo así, yo le dije, no, estás mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la contracorriente ecuatorial, que es de aguas cálidas, va hacia el sur. Es por eso que las especies de agua fría
se van más al sur o se profundizan. La anchoveta, por ejemplo, "Ay, no quiere saber nada de ti" y se va. O sea, se genera que las aguas de nuestra costa centro-sur se vuelvan más cálidas. O sea, el fenómeno del niño afecta, claro, mientras eso pasa en la costa norte, todo se inunda, lluvias o pérdidas, en las zonas altoandinas hay el efecto contrario, que es las sequías, ¿ya? Esto producto del fenómeno del niño. Hasta que aparecen los vientos alisios, ya aparecen los vientos alisios y ¿qué pasa, profesora? Cuando aparecen los vientos alisios, otra vez comienza a soplar, ¿ya? Vienen los vientos alisios, pero vienen así, miren. Vienen más fuertes. Profesora, ¿qué pasó con estos vientos alisios? Vinieron con todo. Sí, los vientos alisios soplan tanto, tanto, tanto que esta zona se vuelve más fría y esta zona se vuelve más cálida, porque todo el calor se concentra más acá y acá se vuelve más frío. ¿Qué apareció? La niña. ¿Ya? Profesora, es por eso que hablan que cuando viene la niña, justamente los vientos alisios son los que soplan en mayor intensidad, ¿no? ¿Listo? ¿Se entendió un poco? Ya, entonces, consecuencia del fenómeno del niño, los peces de agua fría, como la sardina anchoveta y merluza, migran y se profundizan, sin embargo, aparecen especies propias de aguas cálidas, ¿no? El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos, como el algodón, benefician, vas a comer mucho arroz, ¿ya? Aumentan la vulnerabilidad de las personas, mosquitos, claro, pues todo es más cálido, los males como el dengue, el chikungunya, también, ¿ya? Los mosquitos ahí transmiten enfermedades. Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de los ríos, inundaciones en la Sierra Sur, las sequías y el nivel de la napa freática aumenta, ¿no? Por las altas precipitaciones, sobre todo en la costa peruana, ¿ah? La napa freática, ¿no? Es que llueve tanto, el agua se infiltra y se va a la parte interna, va a haber más aguas subterráneas en la costa norte. Y el fenómeno de la niña, las condiciones climáticas sobre todo alteran, bueno, aumento de la pesca comercial porque va a haber más especies de agua fría, ¿no? Sobre todo. Muy bien, chicos, claves. Me avisan cuando copian, por favor, para pasar rapidito a cívica. Espero se haya entendido. A repasar, por favor, algunos términos que se tienen en esta semana, que esta semana a veces es bien, es fija, ¿ya? Es fija. ¿Listo? Maestra, ¿puede retroceder a las consecuencias del fenómeno del niño? Ya. A ver, dime, acá. Dime, me avisas. Ya, de la vulnerabilidad de personas, Ya, se refiere también cuando las personas también podrían, o sea, las que se ubican en malos lugares, esa es la del vulnerabilidad, wifi. claro. Sobre todo dice acá vulnerabilidad de las personas con la presencia de mosquitos. O sea, somos más vulnerables a la transmisión de enfermedades, ¿no? El dengue, el chikungunya, por ejemplo, estos mosquitos que vienen por la humedad. Como hay mucha lluvia, entonces no hay drenaje de agua, entonces se empoza el agua y ahí vienen pues estos mosquitos. A eso se refiere, ¿ya? Esos son los mosquitos que vienen por el agua estancada, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ya? Claro, Ok, y eso mil lo gracias. asocian a las altas precipitaciones, pues, ¿ya? Muy bien, chicos, díganme, listo, muy bien, vamos, ahí está nuevamente, ¿ya? Bueno, descartamos, nos vamos a cívica. Oye, ¿saqué el papeteo? No, acá está. Vamos, de frente, ¿ya? Acá sí, esta semana es corta, pero no deja de ser importante, ¿no? La otra semana voy a empezar, creo, con cívica también. A ver, mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Bueno, esperemos que sirva algunas de estos mecanismos porque es importante resolver conflictos antes de llegar a un enfrentamiento. ¿Qué es un conflicto? Una situación de pugna, ¿no? Entre dos o más protagonistas en el cual existen incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Claro, siempre va a haber algo que tú desees, el otro también, empiezan los enfrentamientos. Algunos conflictos devienen en agresividad, ¿no? Cuando fallan los instrumentos con lo que hay que enfrentarlos y solucionarlos. Por ejemplo, están los conflictos sociales, eso sí sabe el Perú, hemos salido
por ahí a protestar, no, no, vete, Dina, una cosa así. No estamos de acuerdo, oh, hay que subirnos el sueldo. Esos son productos de necesidades dentro de la sociedad que se pueden resolver, sí, sin llegar a enfrentamientos mayores, ¿no? Los políticos también, dentro del país, fuera del país, comerciales que se dan también entre diferentes países, ¿no? Ahí hablan de las situaciones comerciales que puedan poner en precios, en productos, comienza la competencia, ¿no? El enfrentamiento, etcétera. Pero en el caso, vamos a ver acá mecanismos para solucionar estos conflictos, ¿no? El primero es la negociación, sigue la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿ya? En el caso del primero, que es la negociación, lo van a resolver las partes que están en problemas. O sea, tenemos un problema, las partes, no hay tercera persona o tercer grupo que se involucre para resolverlo. Acá son las dos partes y punto. En cambio, en la negociación, conciliación y arbitraje, sí existe un tercero para poder resolver el conflicto. ¿Ya? En algunos casos aporta la resolución, algunos resuelve. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Negociación. Cuando yo negocio, ¿ya? ¿Qué cosa es negociar? Imagínense que yo tengo en este caso un conflicto con alguien de ustedes, ¿no? Hoy no he visto el chat por ahí, no me han dicho, ya, ya, ya. Por ahí, a ver, ¿con quién? Con Fernanda, tengo un problema con Fernanda, ¿no? Y tenemos un problema así, de frente. Y si nosotros tenemos un problema, ¿qué hacemos? Nos sentamos y comenzamos a hablar del problema. ¿Se va a meter alguien? No. Entre los dos, entre las dos, vamos a resolver el conflicto. Ahora, ¿cuándo tiene un éxito una negociación? Cuando las partes son flexibles. Tú me escuchas, yo te escucho, Fernanda, ¿ya? Y proponemos qué cosa quieres tú y me escuchas qué cosa quieres, qué quiero yo, ¿no? Y al final llegamos a un acuerdo. Ahí se genera una buena negociación. Entonces, se exponen los puntos de vista, se escucha la otra parte, están dispuestos a ceder en algunos puntos y en este caso se ha encontrado un equilibrio. Entonces, profesora, sí, ¿me va a subir la nota, profesora? Sí, yo te subo la nota si es que tú cumples con este trabajo. ¿Qué hemos hecho? Hemos negociado, ¿ya? Entonces, si no hay negociación, o sea, si no hemos llegado a un acuerdo, no ha habido esa negociación que se ha querido. Por ejemplo, hay mesa de negociaciones entre los docentes o el Ministerio de Educación, entre los doctores o el Ministerio de Salud. No han llegado con sus representantes a un acuerdo, pues bueno, se puede pasar a una mediación. Esta es una resolución de conflictos donde tú puedes solicitar a un mediador, ¿ya? Un mediador, este mediador tiene que ser imparcial, neutral, guía, ojo, ojo con esto, ¿ya? Guía, brinda a las partes consejos y sugerencias, no propone fórmulas de solución. Profesora, ¿un mediador puede ser un abogado? No, un mediador puede ser una persona normal. Por ejemplo, cuando ha habido mediaciones en conflictos que se han presentado en nuestra sociedad, a un sacerdote, por ejemplo, puede ser un mediador, el defensor del pueblo, que siempre es mediador ahora, ¿no? Puede mediar para que solucione el conflicto. Entonces, es importante resaltar que la decisión final siempre será de las partes, no del mediador. Imagínense que yo soy una mediadora entre Pepito y Juancito. Entonces yo voy a estar en el medio, ¿no? Así, literal. Entonces yo, como no se habla ni Pepito ni Juancito, voy a decir, ya Pepito, ¿tú qué quieres? ¿No? Entonces yo medio para que se puedan escuchar ambos, ¿no? Entonces al final yo digo, mira, pero ustedes están pensando lo mismo, pueden llegar a un acuerdo. O sea, yo no propongo la solución, solamente guío para que se llegue a solucionar el conflicto. Eso es una mediación, ¿ya? A través de un mediador. Ojo que tú no vas a elegir a un mediador, pues a tu pinky friend, ¿no? Como dicen, ¿no? Tu mejor amigo, ¿no? No. Tiene que ser una persona imparcial, neutral al problema que se está presentando, ¿ya? La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y está a cargo del conciliador. Eso sí, este conciliador es en este caso designado, mira lo que dice acá,
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Elegido por las partes, donde debe proponer alternativas de solución. Profesor, ¿el conciliador propone alternativas de solución? Sí, ¿no? Por ejemplo, hay centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y, en este caso, de Derechos Humanos. Está Alegra, que es gratuito, ¿ya? El centro de conciliación también son privados, donde tú pagas y pues quieres hacerlo más rápido de repente, no necesitas, en este caso, una cita ni nada, lo puedes hacer. Rol del conciliador: una persona capacitada, acreditada por el ministerio, desarrolla su función de manera neutral e imparcial, no es que te va a favorecer porque fuiste primero, no, no, no. Facilita la comunicación entre las partes, ¿no? Profesora, yo quiero ir a la conciliación. Anda a una conciliación. ¿Qué pasó? Profesora, yo quiero conciliar pensión de alimentos, profesora. Ahora, la pensión de alimentos, de frente puedes ir al Poder Judicial y pues, métele a juicio, pues, ¿no? No, profesora, yo soy más buena. Ya, muy bien. ¿Quieres pensión de alimentos? Listo. Para la bendición, listo. Entonces, te vas a una conciliación y tú, como eres la persona interesada, tú vas y solicitas la conciliación. El conciliador va a citar a la otra parte, ¿ya? Y la otra parte, pues, yo aconsejo, si a ti te citan alguna vez, espero que nunca, a una pensión de alimentos, a una conciliación, yo te sugiero que te presentes. Te sugiero que te presentes, de verdad, ¿ya? Porque eso es un antecedente que has tenido buena o sea, has tenido buena iniciativa, ¿no? No te has cerrado de que, profesora, pero no es mi bendición, profesora. Bueno, anda y expon tu caso, ¿ya? Yo te sugiero que siempre hay que ir a este tipo de cosas. Profesora, entonces me voy, sí. ¿Qué solicita la madre abnegada? ¿Qué solicita? 50% de tu sueldo, de todo tu sueldo quiere el 50% para tu bendición. Entonces, ¿qué va a hacer el conciliador? Va a tomar en cuenta esto, va a tomar en este caso que la comunicación entre las partes se facilite, ¿ya? Y finalmente, si llegan a un acuerdo, ¿no? Van a firmar un acta de conciliación. Esta acta de conciliación ya es firmada por las partes y el conciliador y es la conclusión del procedimiento conciliatorio y se tiene que cumplir, ¿ya? Profesora, no lo cumple, profesora. ¿Qué hago, profesora? En caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar al juez su cumplimiento. O sea, traducción. Si no cumple, ahora sí, lo llevas al Poder Judicial y lo demandas con el 80%. No, lo demandas por pensión de alimentos, en este caso, pues, vía judicial. Y el juez finalmente es el que va a decidir. ¿Ya? Entonces, eso es un proceso. ¿Saben por qué se hace esto? Para evitar un juicio. Por un juicio de alimentos dura más tiempo. Esto te ahorra tiempo. Incluso no necesitas un abogado, lo puedes hacer, ustedes mismos lo hacen. Por eso, entonces, ¿se pueden conciliar otras materias? Sí. Por ejemplo, mira todo lo que se puede conciliar. ¿Ya? Asuntos de familia, asuntos civiles, materia laboral, materia contractual. Profesora, ¿qué cosa es esto de contractual? Contractual es contrato, ¿ya? Si tú tienes un contrato con el Estado, ¿ya? Que no supera los 8 UITs, puedes ir a un acto de conciliación y solucionar tu problema. Porque si pasa los 8 y tienes 10 UITs, 12 UITs y tienes un contrato con el Estado, esto ya lo solucionas a través de un arbitraje. Ojo, ¿ya? Si es más de 8 UITs, lo solucionas a través de un arbitraje. Pero si es 8, hasta 8, puedes a un acto de conciliación. Pensión de alimentos, miren, gastos de embarazo y parto. Profesor, eso también se concilia. Así es, pago de deuda, qué hacer y no hacer en caso de en este caso, de algo que estén de acuerdo dentro de las familias, los amigos, familiares, etcétera, se puede, en este caso, conciliar. Todo lo que está ahí es materia conciliable. ¿Quién no se concilia? ¿Quién no puede ir a una conciliación? Desconocimiento del domicilio de la parte invitada. Chicas, chicos,
ustedes cuando conocen una persona, tú no puedes decir, pues yo no sé dónde vive, pues vive de la esquina de la panadería al costado de la Casa Verde. No, si no sabes el domicilio, no procede una conciliación. Hay que conocer dónde vive, ¿no? La parte invitada domicilia en el extranjero. Ojo, si domicilia en el extranjero, tampoco se concilia. Profesora, vía Zoom, no. Una cosa es que la persona venga del extranjero de visita. Cuando viene de visita, ¿puede conciliar, profesora? No. Su DNI tiene que decir que domicilia en el Perú. Su DNI, si dice que domicilia en otro país, no puede conciliar. ¿Ya? Procesos cautelares. ¿Qué son procesos cautelares? Los procesos cautelares sirven para proteger. O sea, son actuaciones judiciales urgentes que se realizan para asegurar el cumplimiento de una sentencia y evitar que durante el proceso principal se pierda un derecho, ¿no? O un daño irreparable, por ejemplo, ¿no? Un proceso cautelar sería el embargo de propiedades para que eso se mantenga mientras dure un proceso judicial, ¿no? Para beneficiar a una persona. Eso no se concilia. Las garantías constitucionales no se concilian. Nulidad, eficacia, todo lo que tenga que ver con actos judiciales de un juez, esas cosas no se concilian. ¿Ya? Ventajas. Solución al problema. Lo deciden las partes, no necesitas abogado, no requiere, evita procesos judiciales, es confidencial, es reservado, disminuye el tiempo y los costos, o sea, es más accesible. En el caso de arbitraje, miren, es un mecanismo, ya, fíjense ustedes que quiero que tengan en cuenta acá, de solución de conflictos de carácter particular, mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia. Esto con rojo, por favor, ¿ya? O sea, tú vas a un arbitraje por esto. No porque te cae mal, no porque quieres solucionar pensión de alimentos, no. Esto, chicos, ¿ya? Entonces, controversia contractual, ¿qué significa? Contrato, ya sea puede ser entre dos empresas, tú y una empresa particular o tú con el Estado, que has firmado un contrato. Entonces, profesora, quiero disolver ese contrato, profesora. Ya, una forma de disolver ese contrato es a través del Poder Judicial. A veces las partes se ponen de acuerdo porque ir al Poder Judicial es años. ¿Y qué hacen muchos? Recurren a qué? A un arbitraje. El árbitro son personas especializadas en el tema de conflicto. O sea, tienes que buscar un árbitro que esté relacionado con el tema referente a tu contrato, ¿no? En cuestión de ganancias, en cuestión que maneje los temas contractuales, en cuestión de repente, de un tema de una empresa, ¿no? O sea, algo especial que tú quieras, buscas el árbitro. Ojo que se preparan, ¿ah? Que se preparan, en este caso son designados también por el Poder Judicial, no es que un árbitro es cualquiera, voy a ser árbitro, no, ¿ya? Entonces, y él va a dar una solución definitiva al conflicto, y lo que diga el árbitro se tiene que acatar como si fuera un juez. Ellos van a acatar la resolución de un arbitraje como si fuera un juez. Por eso dice, es un proceso mucho más abreviado, ahorro de tiempo y dinero, es una forma de resolución de disputas ante el tribunal imparcial, independiente del Poder Judicial, integrado por árbitros, elegido por el acuerdo entre las partes. El laudo, profesora, ¿qué es el laudo? El contrato, pues, ¿no? Tiene los mismos efectos que la sentencia judicial, o sea, la sentencia, esta es la sentencia que se va a dar, el laudo final, ¿ya? Y esto es obligatorio del cumplimiento de las partes. ¿Ya, chicos? Más que esto, creo que han venido ya en preguntas de examen acerca del arbitraje y a veces, miren, este es el tema. A partir de acá, te dicen contractual, contrato, te ponen un tema y ya sabes que es arbitraje esto de acá. Y la violencia, las formas de violencia en el caso del Perú, bueno, esto ha crecido gravemente en nuestro país, lamentablemente. La violencia se disipa por todos lados, ya es lateral, ¿no? Esto en caso de graves consecuencias en la salud, en la economía, el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa, pero ya creo que en el Perú ya no es silenciosa en la sociedad, en las familias y trae dejando terribles secuelas.
Según la OMS, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, el poder contra uno mismo, hacia otra persona o grupos o comunidades y que tienen como consecuencia probable lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones de desarrollo, incluso la muerte. Lamentablemente, si no tomamos cartas en el asunto, esto puede crecer grandemente. Controlar esto no es fácil, ¿ya? Física, sexual, económica, psicológica, de género también. Chicas, hay chicas que maltratan, mira, mira, hoy terrible, qué mal. No, pues acá la equidad, hay que respetar, ¿ya? La violencia económica, profesora, sí, pues ahí con el dinero te generan coaccionar también, ¿no? Y una cosa es la violencia, el terrorismo que vivimos en el Perú, ya según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el terrorismo que vivió el Perú en el año 1980 al 2000 constituyó un episodio muy intenso. Hoy no quisiéramos volver a esta situación, creo que los peruanos olvidamos rápido y no debe ser así. Se inició en las zonas rurales, en Ayacucho se extendió a los centros urbanos. Bueno, lo que querían estos grupos sediciosos era la toma del poder, así de simple, ya la toma del Estado, ¿no? Y se fueron hasta las comunidades de la selva también. Existe la tendencia a confundir y considerar sinónimos, conflicto y violencia, ¿no? El conflicto se transforma en violencia si una de las partes desea imponerse a través de la fuerza, mediante el uso intencional de la fuerza ilegítima con armas o explosivos contra una persona o grupo, comunidad o Estado y hace daño a la seguridad de las personas. Terrible. Comisión de la Verdad, responsables de la violencia y tienen Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. San Marcos ha querido siempre difundir este tema, ya con este título, Violencia y Terrorismo en el Perú. Pero todos nos basamos la teoría que estamos presentando, chicos, chicas, en lo que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué consecuencias económicas? Provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción, infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población. Chicos, miren la foto. Esto era todos los días. Todos los días moría gente. Todos los días era esto. Todos los días. Todos los días. Tú tenías que despedirte de tu casa sin saber que vas a volver o no. Bueno, casi parecido a lo que estamos volviendo, ¿no? Esperemos no que esto cambie de verdad. Lamentablemente. ¿Ya? Profesor, ¿usted vivió en la época? Sí, yo estaba en la universidad. Se presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país en la década de los 80 al año 2000. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Pobreza, exclusión, especialmente a los lugares altoandinos y amazónicos. Jóvenes, ¿ustedes iban a la sierra en esa época o las zonas andinas, amazónicas? No había presencia del Estado y esto fue aprovechado por estos grupos sediciosos. Brechas económicas, desigualdad étnico-cultural, marginación al no acceder a los servicios educativos básicos, racismo, actitudes, desprecio, discriminatorio, violencia sexual, especialmente en las mujeres. Todo esto fue aprovechado por estos grupos y comenzaron a generar esta violencia terrible, ¿no? 70.000 víctimas mortales, 75% de ellos quechohablantes. Quiere decir que estos grupos atacaron a las personas, a los grupos más vulnerables de este país. La mitad eran campesinos. ¿A qué se dedican los campesinos? Al trabajo de la tierra, crianza de animales. Eso era su vida, ¿ya? 85% vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac, San Martín. Todos ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los 5 departamentos más pobres. No es coincidencia, la pobreza, las desigualdades traen todo tipo de problemas dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué dijo la Comisión de la Verdad? Las recomendaciones, plan integral de reparación, resarcimiento de las víctimas. Hasta ahora no lo han hecho, ¿ah? Proceso de reconciliación nacional, un nuevo pacto funcional entre gobierno y la sociedad peruana a través de la ciudadanía. En otras palabras, reconciliación. Ay, reconciliémonos, hay que iniciar otra nueva etapa en nuestra sociedad en el Perú. Y mira, ha nacido otra forma de violencia en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Esto de asesinar a los choferes, eso me hace recordar un poco lo que vivimos en esa época, pero esto es de otra categoría, creo ya, ¿no? Las reformas institucionales. La Comisión de la Verdad dijo reformas institucionales, ¿ah?
O sea, garantizar la prevención que ayuden a que no se repitan más dolorosos sucesos de violencia. ¿Dónde están nuestras autoridades que vuelvan a leer esto, por favor? Afianzar una institucionalidad democrática, reformar el sistema de administración de justicia, ejecutar una reforma que asegure la educación de calidad, generar confianza cívica, restablecimiento de relaciones dañadas entre ciudadanos y el Estado. Yo creo que esto se ha cumplido solamente un 30%, ¿no? Cambiemos, chicos, cambiemos nuestra sociedad, tenemos que hacerlo, de eso se trata. Cada uno de ustedes, lo que hacen ustedes está haciendo, generando un cambio. Profesores, voy a estudiar, quiero ser profesional, eso va a ser un cambio, ¿ya? Y estoy seguro que lo será. Chicos, buen inicio de semana, mis mejores deseos para ustedes, a seguir estudiando, no bajar la cabeza, no bajar la guardia, no bajar nada. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Esperemos con buenas noticias, esperemos que las claves hayan sido correctas. Nos vemos, chau chicos, cuídense mucho. Estudien, ¿ah? Sí, Estudien, nos vemos, cuídense, nos vemos, chau. gracias, Miss. Cuídese también. Chao, nos vemos, chao, cuídense bastante.